La medicina funcional ha crecido en promedio un 10% anual durante la última década. Cada vez son más los profesionales aplicándola. Este avance muestra el interés por un enfoque preventivo, personalizado y centrado en la causa de las enfermedades. Este capítulo llega gracias a Integrando, Instituto de Pediatría Integral. Bienvenidos a este nuevo capítulo en Lo Hablamos en Casa. Bienvenidos. De hecho, este capítulo es súper interesante porque ya nos estamos metiendo en un contenido un poquito más especializado, pero la verdad que nos encanta porque hace total sentido con lo que nosotros vivimos día a día. De hecho, nosotros tenemos, como saben, a Fabri de 4 años, por lo tanto, todo lo que vamos a hablar ahora posiblemente lo hemos pasado y ya Mente hablaremos con abierta. nuestro invitado del tema. Así que yo básicamente quiero darle la bienvenida a Roberto Somocurcio, quien es médico pediatra, evidentemente, y director médico integrando de Instituto de Pediatría Integral. Así que bienvenido, Roberto, un gusto tenerte en este capítulo. Gracias por la invitación. A ti. Para hablar lo que me apasiona. No hay nada más divertido que hablar lo que uno hace. Claro y le que sí, apasiona. de todas maneras. Cuéntanos un poquito de ti, Roberto. Bueno, a ver, yo soy pediatra. Estudié pediatría, medicina en Arequipa, luego pediatría aquí en Lima, en el Hospital de la Fuerza Aérea. Y siempre me apasionó, desde que estudiaba medicina, saber el porqué del porqué del porqué, ¿no? Entonces, yo recuerdo que cuando estudiaba ciencias clínicas, que son los 3 últimos años de medicina, te enseñan pues las enfermedades, ¿no? Y yo preguntaba, ¿pero por qué? ¿Pero por qué? ¿Pero por qué? Y bueno, y lo dejé ahí. Luego estudié pediatría y siempre también me seguía preguntando el por qué. Hasta que me toca a mí vivir como paciente una enfermedad y digo, pucha, no puede ser que me hayan dicho de que yo tengo que tomar esa pastilla para toda mi vida, ¿no? ¿Habrá algo que pueda hacer? Y empecé a investigar, conocí a un amigo, un gran amigo, que me llevó a conocer este nuevo enfoque de la medicina, que se llama la medicina funcional, y descubrí muchos del porqué de la enfermedad que yo tenía. Y al día de hoy dejé de tomar medicamentos para esa enfermedad. ¿Podría preguntarte qué Sí, enfermedad? gota. ¿No? Dejé de tomar alopurinol y colchicina. Descubrí que mi gota no venía como la gota clásica por comer carne y tomar vino, sino que venía por una ruta alterna. Y dije, bueno, eso es lo que le pasa a mis pacientes, ¿no? O sea, no está mal la medicina convencional. Claro. De hecho, la medicina funcional no viene a competir con la medicina convencional, sino más bien viene a ayudar, porque la medicina convencional está hecha para salvar personas. Claro. Es como el que apaga incendios. Efectivamente, ¿no? la medicina convencional es la que apaga incendios, Claro. y la medicina funcional es la que te dice, ¿por qué se produjo el incendio? ¿No? ¿Qué hacemos para evitar este incendio de nuevo? Y en este resumen, Roberto, cuéntanos desde tu perspectiva cómo defines a la medicina funcional en este caso. La medicina funcional es una medicina que se basa en la raíz del problema. A diferencia de la medicina convencional, que diagnostica enfermedades, busca síntomas y da medicamentos por cada síntoma. La medicina funcional busca entender más por sistemas. Si yo les contara, por ejemplo, que un niño puede tener diagnóstico de rinitis alérgica, de asma, de dermatitis atópica, tener los 3 a la vez, o de alergia alimentaria, o tener los 4 a la vez, pero para la medicina funcional eso es una disfunción de un sistema, del sistema inmune. Entonces, si vas al sistema inmune, probablemente soluciones todos y no tengas que tomar un inhalador, un spray nasal, un antialérgico y un medicamento para Has alergia descrito alimentaria. todo lo que sufre nuestro hijo. Sí, de hecho A la vez, ¿no? Claro. O sea, está diagnosticado con todo a la vez. Claro. Sí. Y no sé si se han dado cuenta ustedes como papás, yo lo veía como pediatra, que a veces los papás perseguían el diagnóstico. Entonces yo tenía pacientes o papás de pacientes que venían y antes de presentarme al niño me decían, por si acaso él tiene reflujo gastroesofágico, rinitis alérgica, dermatitis atópica y asma. Y pero él es Pepito. Claro. O sea, no sé qué tenga. Déjame conocerlo primero, ¿no? Déjame conocerlo. Claro. Siento que, o sea, sobre todo creo que en primerizos llegamos con todo nuevo y es como, o sea, mira, te antepongo que tiene todo Sí. eso. Te anticipo esto, ¿no? Sí. ¿Para qué? Y además creo que es nuestra necesidad de humanos de querer encontrar un rótulo o un nombre y encontrar la solución fácil. Claro, porque para el síntoma rinitis la solución fácil está en usar un spray nasal, Claro. que probablemente solucione el síntoma, pero O el inhalador del asma, ¿no? no soluciona el problema del fondo, ¿no? Claro.
Excelente. Y de hecho, nosotros, y hablando de ese tema que Ali de hecho lo adelantó, tenemos bueno, Fabri. Fabri, naturalmente, dentro de las pocas cosas, no diría crónicas, pero sí continuas que tiene, son las gripes o Alergias. los procesos virales. Y todos los procesos virales, Fabricio, vienen con procesos asmáticos, viene con cerras de pecho, viene con idas a la clínica para nebulizarlo, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, sí ha sido pseudo diagnosticado, no lo quiero confirmar porque todavía no hay un diagnóstico puro y duro de es asmático, pero todo estila que es así. Ahora, bajo este caso específico de mi hijo, para no nombrar ningún Y caso que será de el hijo, caso de muchos pacientes. exactamente, y seguramente muchos Sí, lo pacientes que también escuchamos tienen siempre. Tiene un montón de amiguitos Del que lo sufren. 35% de los niños en Lima. Sí, Claro, es Según muy las guías. común. exacto. ¿Cómo funciona en ese caso, tomando el caso de Fabricio como ejemplo, el proceso de diagnóstico que tú harías, obviamente, de acuerdo a la medicina funcional? Ya, muy buena pregunta. Gracias por permitirme explicar cómo se hace este proceso. Es muy importante los antecedentes. En medicina funcional hablamos mucho de los antecedentes que pueden ir incluso desde sus abuelos y más allá. Em, el viejo dicho de que, es que como mi mamá es estreñida y mi abuela fue estreñida, yo tengo que ser estreñida. No es así, porque el estreñimiento, por ejemplo, para citar un ejemplo, no tiene un gen. Mm, Entonces no se hereda. Lo que heredas mira. son los hábitos. Entonces mira cómo medicina del estilo Claro. de vida, cambiando un hábito, puedes romper un ciclo de estreñimiento. Porque probablemente la abuela le enseñó a cocinar a la mamá le enseñó Con a los mismos cocinar. ingredientes, comen de la misma totalmente. manera. Eso es lo que Claro, se hereda. tiene Entonces, mucho sentido. El asma, la rinitis, sí son enfermedades que están asociadas a muchos genes. A muchos genes. Pero existe algo que se llama epigenética. Si yo tengo una mamá asmática y un papá asmático, no tengo por qué ser asmático. Yeah. ¿Qué detona eso? Ahí hay muchos factores. Cómo fue el embarazo, si recibiste antibióticos o no en el embarazo, si hubo vulvovaginitis o no en el embarazo. Curiosamente, ¿pero tiene que ver una cándida en el embarazo? Lo que me dice indirectamente es que hay una alteración en el ecosistema bacteriano de esa mamá que al final va a ser lo que va a sembrar a ese bebé. Y es curiosamente como las bacterias, hongos, virus y parásitos que tenemos en el cuerpo son las que le enseñan al sistema inmune. Le enseñan, son las maestras del sistema inmune, a tolerar lo bueno y a atacar lo malo. Ujú. Entonces, ya si por ahí partimos, sin buscar culpa, porque ese es otro No, gran claro, son problema, ¿no? cosas que La no puede- culpa, así es, ¿no? Sí. Si nació por cesárea, si no tomó leche materna, si tomó Exacto. fórmula. Ya, pero hay niños que necesitan tomar fórmula, hay niños que no pueden tomar leche materna. Ok, pero ya son eventos disparadores que tú puedes controlar. Porque, a ver, si yo sé que este niño, desde que dejó de tomar leche materna, empezó a tener problemas respiratorios e infecciosos, tenemos que buscar cómo hacemos o qué hacía la leche materna para que este niño lo tenga. Ujú. Esos son los factores visibles y tangibles. Hay otros factores desencadenantes y perpetuadores. El uso de antibióticos, por ejemplo, el uso de medicamentos. Ujú. Y cuando uno tiene un hijo que tiene procesos infecciosos, pues por ahí aparece la otitis y a la primera fiebre con un dolor de oído es un antibiótico, Claro. ¿no? Y ni qué decirte si ese antibiótico fue antes del primer año, ¿no? Hay estudios que demuestran de que recibir un antibiótico antes del primer año de vida es tan potente como factor epigenético como tener padres con asma para Ujú. ser alérgico. Wow. Claro. Entonces, imagínate el impacto de cosas que uno puede ir controlando y que lamentablemente la medicina de apagar incendios Claro. nos lleva a solucionar de esa Sí, manera. porque si tú llevas a emergencia a tu hijo, muchos doctores, es lo primero que te van a dar, o sea, tapan el síntoma y ahí tú como papá que no sabes cómo actuar, cedes, pues, ¿no? Tú no eres doctor, entonces, Así es. bueno, yo confío en ti, Así ¿no? es. Entonces, Así es como el mecánico, ¿no? Cuando tienes tu carro al Claro. mecánico y claro, suena tal algo, cual, tú el no mecánico sabes. te dice tienes que cambiar esto y tú le crees. Exacto. Claro. Al día Sí. siguiente sigue sonando y le dices, ¿pero qué pasó? No, es que también son otra cosa. Y Claro. así van creciendo los síntomas y los medicamentos. Claro. Y yo tenía una consulta porque sé que dentro de la medicina funcional he estado haciendo mi tarea. Hay como que se analizan muchas cosas, ¿no? Sí. El ecosistema por donde el niño pues normalmente está, la parte psicológica Así también, es, la parte muy emocional, la parte alimenticia, bueno, diferentes cosas que integrando creo que es la palabra que Sí. integra todo. Ajá. ¿Cómo fue en tu caso, por ejemplo, en carne propia, lo que viviste de repente con tus hijos? ¿Cómo tú de repente fuiste metiéndole el tema de, oye, sabes que cambiar estos hábitos? Porque claro, tú naciste dentro del mundo de la Así es. medicina, estudiando bajo la medicina tradicional Convencional. y convencional. ¿Cómo ese cambio se dio y cómo lo llevaste a cabo en tu casa? Ya.
una tarea muy difícil. Primero fue conmigo mismo, porque de hecho cambiar los hábitos de adulto es muy difícil. Y probablemente mis genes me empujan siempre hacia ese lado, hacia el lado oculto de la fuerza, hacia el oscuro de la fuerza, ¿no? Claro. Y claro, y no viene la fuerza positiva de Luke Skywalker a salvarme de vez en cuando, sí, Claro. efectivamente. Pero es porque somos adultos y probablemente muchos hábitos son difíciles de doblegar en un entorno y en una sociedad que te empuja Sí, hacia esos hábitos Claro. no tan saludables. claro. Entonces, con mis hijos fue algo muy parecido. De hecho, yo descubro la medicina funcional cuando ellos eran un poco más grandes. Y yo siempre converso con mi esposa de este tema, ¿no? Yo tengo una hija y un hijo. Y no voy a decir quién, pero son diferentes, Ujú. ¿ok? Uno vivió con nosotros desde que nosotros nos mudamos y comió muy saludable, fue muy cuidadoso, fuimos muy cuidadosos con su alimentación complementaria, sin en ese momento saber de Eso te iba a medicina preguntar, en ese funcional, ¿ah? momento No, todavía no. ¿ok? Ya. De los dos es el que acepta los alimentos, el que se enferma un poco menos, el que Ujú. resiste más. Y otro fue el que pagó pato. el que pagó pato, el que cuando no vivíamos en nuestro núcleo, sino que teníamos un entorno que, pues, mete el ketchup a Claro, esto, güey, ya- dale de comer esto. Sé dale, sincero, Roberto. ¿cierto? Abuelos, tíos, me imagino, Efectivamente, nosotros ¿no? pasamos por lo Y mismo. que siempre había golosinas en el Claro, estante, ¿no? claro. Entonces, claro, es a quien le gustan las golosinas, a quien le gusta Claro. meterle ketchup a todo, ¿no? Y te das cuenta que obviamente sí hay rasgos que se lo hacen diferentes. Y al día de hoy sientes que hay diferencias cuando Totalmente, se ¿no? resfrían. En enfermedades, en infecciones, Claro. en resistencia a los deportes, en tolerancia a las lesiones, Ujú. en un montón de cosas, claro. Entonces, después de eso, descubro la medicina funcional y bueno, y nosotros tenemos varias reglas y, por ejemplo, muchas son con la alimentación, ¿no? Tratamos de que reciban alimentos saludables, que reciban alimentos reales. Hay un día para comer pizza, hay un día Ujú. para comer alguna golosina, pero no están en el día a día. Claro. Y tratamos de romper ese, no sé si estigma o esa presión que nos han metido de que asociemos el dulce a la felicidad o al Mm. premio, Claro. ¿no? Entonces, lo tratamos de romper y claro, es un poco más difícil y fortalecemos medicina de estilo de vida, o sea, deporte innegable. O sea, no Ujú. negociable. En la casa todos tienen que hacer deporte. Ujú. Es no negociable. Y claro, implica mucho sacrificio a veces de mi esposa en tener que llevarlos por aquí, por allá del colegio, para acá, Claro, para allá. sí. Pero bueno, es lo que toca en una sociedad Sí. que lamentablemente no está preparada para tener todo en el mismo lugar. Ujú. Claro, Tal cual, sí. de acuerdo. Y Y- yo tenía... Quería Perdón. hacer una pregunta. Ah, ya, dale, dale. No, quería Es un tema justo... emocionante, perdón, gente. No, Sí, no. tenemos un montón de preguntas, pero quería, justo andando un poco con la paternidad, ¿cómo logras que los papás de tus pacientes, de niños, no se sientan culpables cuando tú les tiras, creo que el balde, Sí, ¿no? El balde totalmente. con agua en una consulta? Es totalmente. como, bueno, todo lo que Todo estás lo has haciendo. hecho mal. Claro, Sí, básicamente. Claro. ¿Cómo Vuelve a haces? escribir. Porque Rompe la página y vuelve a pronto escribir. vamos a ir y quiero estar preparada. No te preocupes. Ya, yo siempre empiezo con frases como decirles, a ver, no se trata de buscar culpables. Lo que tenemos que buscar es la solución del problema. Y probablemente hayan implicados, pero no son culpables. O sea, tú no quisiste dar a luz por cesárea y recibir un Claro. antibiótico y tener vulvovaginitis y no darle leche materna porque quisiste. Claro. Y aún así, si lo quisieras, hay que ir a la raíz del problema. ¿Qué llevó a esa mamá a tomar esa Ujú. decisión? Porque detrás de eso hay un tema de salud mental, Claro. no necesariamente de locura, nada por decirlo, no, sino me refiero a un tema emocional Sí, que que viene con la probablemente lo culpa, ¿no? arrastre y que si no lo Claro. solucionas, si esa niña es mujer, va a tener los mismos problemas y no va a querer lactar y no va a querer tener una mamá o darle leche materna a ese bebé y darle fórmula, Claro. etcétera. Ujú. ¿No? Entonces, y no es buscar culpables, es buscar la raíz del problema. Muchas veces hay enfermedades o condiciones que se asocian mucho a lo que tú dijiste, a las emociones. Ujú. Y es algo olvidado, sobre todo en los niños, porque los niños sí sienten Ujú. y probablemente los primeros años de su vida sean reflejo de lo que somos nosotros Sí. como padres. De hecho, creo que hay un estudio que en algún momento leí Sí. que decía que hasta los 7 años los Algunos hijos... dicen hasta los 12, Sí, imagínate. son reflejos, o sea, como el bienestar de la casa es... Y es que no clave. funciona tan sencillo como uno cree. Aristóteles decía que el gran error de la medicina es creer que hay médicos de cuerpos y médicos de almas cuando son indivisibles. Ujú. Entonces, la medicina convencional se dedica al cuerpo y se olvida del alma. Y a veces hasta mira
menospreciando. Ujú. Y, ay, que no tiene nada que ver, ¿no? Y uno lo miran como si la salud mental no tuviera nada que ver. Y yo siempre cito que la primera cita que tengo, recibo a pocos recién nacidos recientemente porque ahora veo niños con más problemas, pero Claro. cuando recibo un recién nacido, todos vienen, pues el séquito, ¿no? El bebé, la nana, la abuela, el papá, todo el mundo afuera esperando porque la primera cita con el pediatra, ropa nueva y todo, ¿no? Claro. Foto y todo, ¿no? Pero la primera persona a la que yo me dirijo es a la mamá porque Sí. entonces la mamá probablemente es la que Claro. ha tenido el shock más fuerte y el bebé está feliz, está bien, Claro. pero la mamá es la que está golpeada, ¿no? Entonces, Claro. ¿cómo te sientes? Porque si se siente bien esa mamá, ese bebé va a estar en piloto automático. Claro. Claro, claro. Entonces, el poder de la salud emocional es crucial. Entonces, no te sientas culpable, no va a haber culpa. La Ujú. culpa es algo que hay que liberar y si hay culpa hay que trabajarla emocionalmente. Claro, y como tú dices, cada papá hizo en su momento lo que pudo, lo que sabía con la información que tenía. Nadie hace el mal a No, sabiendas. Claro, exacto. claro. Y en Exacto. ese caso, por ejemplo, ya hablando de resultados de los pacientes que has Ujú. podido tener, ¿cómo es esa evidencia a nivel del tiempo cuando cambian estos hábitos? ¿Es muy notoria? No sé si podemos hablar de porcentajes, de repente hacia ciertos casos, obviamente lo que conozcas y Ujú. lo que se pueda comentar, ¿no? O sea, como para que la gente sepa, oye, ¿sabes qué? Si hay una tasa de éxito de este cambio de hábito con respecto a la salud que se ve notoriamente en este tipo de aspectos. Mm, Es curioso porque con los médicos lo que menos hacemos es seguimiento a nuestros pacientes que no vienen. Claro, Porque el paciente que regresa te cuenta pues maravillosamente mejoré en todo. ¿qué tal? Ujú. Claro. Entonces nosotros nos preocupamos mucho por preguntar qué pasó con este que no vino, Mm, que no regresó, ¿no? Y Mm. casi siempre hemos indagado y nunca hemos tenido la ingrata sorpresa, excepto algunas cosas, de que dicen, no, es que no mejoró nada, no regreso por nada. Primero porque una de las estrategias que tenemos es decirle que si no mejora, el peor error es ir donde otro médico. Si no mejoras es regresa donde el doctor que fuiste Claro. y dile, doctor, sabe que esto no funcionó. Porque si ya lo vio, es probablemente la persona indicada para corregir lo que no pasa. Tasas de éxito, bueno, em, modestia aparte, nuestros pacientes neurodivergentes, por ejemplo, ujú. están muy agradecidos. Los niños yo me sorprendo de mucho de los chicos que con solo a veces medidas tan sencillas como dormir mejor o como corregirle el estreñimiento, Claro. pues empiezan a tener impacto en sus alergias, en sus temas de infecciones recurrentes, ¿no? Entonces, cuando los papás o con hacer ejercicio, pero cuando los papás entienden el por qué, no es que tiene que hacer ejercicio. Ya, pero doctor, ¿qué ejercicio? ¿Cuánto tiempo? ¿Qué días? No tiene tiempo, el niño hace terapia, ¿cómo hacemos? Claro. Entonces, si uno sabe prescribir el ejercicio, prescribir la alimentación, que ahí tenemos un equipo de nutrición, si uno sabe identificar los temas de salud emocional y derivar al profesional de salud emocional y convencer a esa mamá de que tienes que hacerlo. Porque si yo le digo a la mamá, tiene que ir al psicólogo, me dice, este doctor está loco. Me Claro. manda al psicólogo para solucionar el tema de mi Claro. hijo. Está No, y cucú. sobre todo cuando inhibes la situación mental, ¿no? O sea, cuando la degradas de repente al lado de la medicina del remedio, Así ¿no? es. Entonces, convencerlos y decirles, a ver, hay evidencia, hay estudios, hay mucha gente que le gusta los estudios, ¿ok? Vamos a sacar un estudio, acá está un estudio. Que demuestra que manejando la salud emocional de la mamá disminuye los síntomas hasta alérgicos de un niño. Ok, sí, doctor, ya, pero no es la única medida. Claro. Porque si yo te digo, solo con ir al psicólogo vas a mejorar la alergia de tu hijo, es lo mismo que decirte que solo con el inhalador el niño se va a controlar del asma. Claro. Claro. Sino tiene que ser acompañado de los 5 pilares de la salud, ¿no? Claro. Alimentación, estilo de vida desde física, actividad física, sueño, importantísimo el sueño reparador, salud mental y el entorno. Claro. Porque si el entorno no cambia, de nada sirve que use el mejor inhalador, el mejor Y ahí, medicamento. cuando tú dices el entorno, es que los papás o las Los personas que papás. viven con el niño tienen que hacer todo un cambio Sí. en general, ¿no? Porque pueden estar pasando por un momento también complejo y Claro, eso, ir solucionando eso para que el niño viva en un mejor entorno. efectivamente. ¿Y no será que los niños o los pacientes que no regresan es porque no pueden hacer esos cambios? O sea, De como hecho, que dan una un de las paso causas atrás, que ¿no? encontramos es eso, es que doctor, es que no he podido hacer esto, es que no he podido, pero no importa, demos un paso. Entonces, cuando ya entienden que pueden hacer algo, hacer pequeños cambios, no se trata pues de mañana el niño tiene que comer todas las verduras del mundo que no le gustan, Ujú. ¿no es cierto? Tiene que tomar litros de agua porque no está acostumbrado a tomar más que chicha morada. Ujú. Tiene que dejar de tomar tanta cantidad de leche azucarada porque
le encanta la leche, Ujú. sino hacer paso a paso, poco a poco, para que este niño pueda tener al final estilos de vida que sean duraderos. Claro. De nada me sirve cambiarle los hábitos 3 meses cuando eso no va a persistir en el Y me tiempo. imagino que no es un cambio abrupto, ¿no? No. Porque es como, no sé, dejar el café de un momento a otro. Claro. O sea, A veces sí, a veces es fácil. O sea, si por ejemplo, tú vinieras a la consulta, siendo adulto, vamos a poner un Ujú. ejemplo, un adulto, con mucho estrés y mucha carga de cortisol, y tomas un montón de café, pues probablemente tengan que decirte, tienes que dejar el café, pero lo vas a dejar por un tiempito. Mientras solucionamos el tema y luego vuelves a tu café, pero ya no vas a tomar ese café por la necesidad de tener el cortisol elevado para poder estar viva, sino probablemente para disfrutarlo, para tener un poco de energía y de cafeína que tiene tantos efectos benéficos, y de los polifenoles del café, pero no para esa necesidad imperiosa de tu usarlo como medicamento. Ujú. Claro. Sí, 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 es bien interesante. Y de hecho, quería acá tocar un tema que me parece súper interesante, que tú lo tocaste hace un rato también, que es no como que decir qué es mejor, ¿no? Si la Claro. medicina tradicional o la medicina funcional. En ese caso, ¿qué tanto te ha tocado batallar, no? Porque definitivamente como pediatra, muchos niños o muchos papás van y dicen, yo quiero que lo revises y nos digas específicamente si lo está bien cures de peso, rápido. Sí. si su, pues, no sé, percentil está bien, si es que esto, el otro. Pero entiendo que la figura que tú ocupas con la consulta va un poco más allá. ¿Qué tanto te ha tocado chocar con esto, Ya. con esta terminología y claramente con los papás que tienen pues esta idea? Por suerte, la gente que nos busca es gente que ya busca un cambio de visión, Claro. de forma de atenderse, de forma de ver la enfermedad o lo que no tenga. Pero también me buscan recién nacidos sanos. De hecho, hoy día vi a un bebito recién nacido y claro, el niño venía muy bien, una niña feliz, sana, se le notaba risueña, le habían puesto sus vacunas, estaba todo bien. Había tomado fórmula y leche materna los primeros días, la mamá tenía cada vez más leche materna, pero cuando empiezas a indagar en los antecedentes, hay antecedentes de obesidad en la familia, hay antecedentes de diabetes y de hipertensión por línea materna, y ves una niña que nace por cesárea, que está tomando más fórmula que leche materna, y entonces el médico le dice, mira, a ver, no es que la fórmula la vaya a matar, no es que la leche materna, no es que a nacer por cesárea le vaya a cambiar rotundamente la vida, pero son factores que están gatillando genes que arrastra. Porque si tenemos un antecedente de obesidad, de diabetes y de hipertensión, que son enfermedades metabólicas, si no actuamos los 2 primeros años de vida, esos genes van a mantenerse activos y probablemente tengamos un adolescente, ojalá no, o un adulto joven con diabetes, con obesidad y con hipertensión. Entonces, cuando uno le demuestra a los papás que estos genes se heredan, que estos genes se expresan, que hay gatillantes que estamos viéndoles en el día a día, hacemos lo que a la medicina funcional le fascina, que es la prevención. Entonces, la prevención es quizás la herramienta más útil para remediar, para prevenir enfermedades, valga la redundancia, y para cambiar la historia de la sociedad. Ujú. El problema está en que a veces no sabemos buscar esos detonantes. Uno pregunta, yo recuerdo en mi época de residente de pediatría, ¿no? Antecedentes de diabetes, uy, señora, tiene que cuidarlo cuando sea grande. No, tiene que cuidarlo desde ahora. Es más, tendría que cuidarlo desde que estaba en la barriga de su mamá. O sea, ir a la consulta recién nacida o a los pocos meses de haber nacido es una buena idea para un poco parar este parámetro que puede continuar si no lo lleva. Buscar los antecedentes. Hay que darle mucha importancia a los antecedentes. Nosotros los pediatras, en la escuela de pediatría nos han enseñado a preguntar hasta si la mamá fumaba, ¿ok? Cosas que normalmente uno no pregunta en la rutina. Ujú. Pero hay que darle el valor de importancia. En la medicina funcional hay una herramienta de síntomas que cuando los papás están afuera llenándola reniegan algunos. Porque son como 10 minutos que se tienen que sentar a rellenar síntomas, que son como 60 síntomas. Ujú. Pero cuando la terminan de llenar, se dan cuenta de que si no hubieran visto esos síntomas, jamás se les hubiera De que la ocurrido fregaron antes de ser pensarlo. papás. ¿No es cierto? O sea, doctor, yo no sabía que le piquen los genitales tenga algún significado. Sí, por supuesto, tiene un significado. Uy. Yo no sabía que se le caiga el pelo tiene un significado. O sea, todo hay que analizarlo porque la medicina, pues, el cuerpo humano no es la cabeza, no es el pulmón, no es el corazón, es el cuerpo humano. Claro, es Todo todo. funciona conectado, desde la fascia hasta los nervios, los ligamentos, todo está conectado. Entonces, Claro. todo tiene una repercusión. Lo que pasa aquí repercute en todos lados. Claro, qué interesante, de verdad.
Estoy pensando full en Fabricio, ya cuando vaya, No te lo voy a preocupes. tener ahí. No, lo que pasa es que Fabricio, claro, o sea, Tiene dentro un montón de cosas que has mencionado, ¿no? Sí. Inclusive, o sea, él tiene unas alergias raras de la piel porque tiene piel atópica y de verdad que nunca hemos intentado ir más allá. Como, en verdad, ¿por qué? Debe haber todo tiene Porque un es nuestra porqué. forma como hemos visto. Le pongo la cremita y Así ya. es como el fútbol, ¿no? Nadie intentó ver en el bar hasta que alguien puso el bar. Claro, Pero Claro. antes el offside era offside. claro. Listo. Ya está, lo que cobres es lo acabó, que es, así es. claro. En Perú, ¿cuántos años tiene la medicina funcional? Y yo creo que fácil, como en pediatría muy pocos. De hecho, no creo, todavía no conozco más pediatras de los que están integrando que hagan medicina funcional. Ojalá haya miles. En medicina de adultos sí ya hay unos 10 años más o menos de medicina Bueno, igual es funcional. nuevo. En el mundo estás hablando de 30 años. Poco Y igual. es que, a ver, la medicina funcional tiene también sus detractores, ¿no? Gente que dice que es una moda, Claro. ¿no? Pero es que esto no es una moda. Realmente es repensar la forma como estamos haciendo medicina. No recuerdo bien si Platón o alguien decía que encontrar la solución a los problemas de la misma manera es inútil. Siempre hay que Claro. buscarle una forma distinta y tú lo ves en los niños, ¿no? O sea, está bien, la medicina convencional que nos da herramientas, guías de manejo, por ejemplo, en Ujú. el asma es maravilloso. Cómo manejar a un paciente asmático en este nivel, en el otro nivel, en el siguiente nivel es maravilloso. Pero no nos está llevando a pensar por qué tenemos cada día más niños usando medicamentos, Claro. Qué fuerte la cantidad de medicamentos que pueden usar los niños. ¿no? O Entonces, sea, si antes yo me acuerdo que en mi casa, en esas épocas, había Bactrim, que no sé si existe todavía, no Creo que, sé. ¿no es creo que sí, cierto? creo que sí. Y había un paracetamol. Sí. Pues ahora ves el botiquín de las casas y Uf. realmente, No, y nosotros, olvídate. ¿no es cierto? Tienes Para donar. corticoides, inhaladores, 1, 2, 3, 4, spray nasal de 2 formas, etcétera, ¿no? Terrible. Creo que es una de las culpas que a mí más me persiguen. Hablando de las también. culpas. Sí, o sea, como la cantidad de medicamentos que Fabricio toma, ¿no? Gracias a Dios, o sea, el primer año de Fabricio, que era full con leche materna, realmente como nunca se enfermó. Y a partir del segundo año, que empezó el nido y todo, Siempre le llegó con echamos la culpa todo. al nido. Sí, yo sé, yo sé. No. Bueno, sí. La No, mayoría yo de veces ya es la leche Sí, materna. contigo sí. estoy entendiendo que hay, o sea, los antecedentes son otros, ¿no? Pero sí, a partir del segundo año que ya empezó a comer y dejó la leche, o sea, empezó a gatillar todo, ¿no? Es increíble. Y ahí, Roberto, por ejemplo, ¿cómo es este proceso de dejar los medicamentos? ¿No? Porque en un momento, si es que pues, el niño va mejorando en la condición que tiene, vas dejando los medicamentos y vas optando por, ok, ya no le voy a dar Sí. tanto. Y en nuestro caso, el medicamento que más usamos es el inhalador, ¿no? Porque pues cualquier cerrada de pecho, cualquier pitido, y estamos como ocultando al pecho de Fabricio y diciendo, oye, ya, ¿le suena, no le suena? No, ya está bien, ¿no? Entonces es continuo. Cuando tiene procesos virales es de cajón. Eso es casi como el checklist de las cosas que le van a pasar. Es la cerrada de pecho o la tos como de esa pesada, ¿no? Entonces, inhalador, ¿no? Y vamos de acuerdo a lo que el médico nos diga, si son 2 puff, un puff, bueno, en fin. ¿Cómo es ese proceso? Porque si nosotros, por ejemplo, nos llegara a pasar que vamos eventualmente a migrar en una rutina mucho más saludable y pensando en todas estas aristas que Y tiene la conocer medicina los funcional antecedentes, sobre y todo. conociendo los antecedentes, ¿cómo sientes tú que ya es momento de dejarlos? Que los vamos a guardar para otro momento y cuando es como que, oye, todavía no sé, ponle su inhalador, ¿no? Claro. Primero que nunca los dejamos de usar como que de cajón, ¿no? O sea, yo receto inhaladores y yo receto antibióticos, por supuesto que sí. ¿No es cierto? Cuando hay que O usarlos. sea, no es que ustedes sean detractores de la No hay medicina forma, claro, tradicional. Por supuesto, nada Ya. que ver, al contrario, es la medicina que yo amo de oro, la que aprendí. Claro. Simplemente hay que hacerle un upgrade, ¿no? A ver, muy sencillo, porque mis pacientes que usan inhaladores, que son asmáticos, hoy día vi uno de ellos y me dice, doctor, ya no está teniendo tanta crisis como antes. Ok, es el momento de desescalar. Claro. Doctor, ya no está usando salbutamol, Ujú. Ujú. está solo con el preventivo. Es momento de probar en estos meses a ver qué pasa. Ujú. Doctor, ya no uso inhaladores, se acabó, Claro. solucionado, ¿no? Pero siempre a la par de encontrar la causa raíz. Hay causas raíces muy sencillas, chicos. O sea, por ejemplo, hay temas tan sencillos como déficit de vitamina D, Claro. que a veces O ni que lo deje de buscas, comer algo en particular. ¿no? O de micronutrientes. Claro. O el modo de la casa. Mm. O lo que come. Son cositas tan sencillas. O el estreñimiento, como les decía. Porque al final, a ver, uno dice, pero el estreñimiento, ¿qué tendría que ver? Pues el estreñimiento al final,
Ir al baño es una forma de detoxificar. Nuestro cuerpo detoxifica. ¿Qué detoxifica? Todas las sustancias que no necesitamos y las eliminamos. El 80%, 60% de las bacterias están en el colon, en el intestino, que se encarga de absorber agua para formar heces duras, porque las heces llegan al intestino grueso líquidas y conforme van pasando por el colon, se va absorbiendo el agua y se van formando más duras hasta que salen de posiciones. Mientras más tiempo se quede, más duras son. Definición de estreñimiento. Listo. Pero esas bacterias que viven ahí se siguen reproduciendo y produciendo unas sustancias que se llaman ácidos grasos de cadena corta, que pueden ser benéficos y le enseñan al sistema inmune a ser muy bueno, o pueden ser no tan buenos, que son putrefactivos, y le enseñan al sistema inmune a no ser tan bueno. Entonces, cuando tienes un niño estreñido, que las bacterias se reproducen, y lo que absorbe ese niño y circula en su sangre, sigue siendo lo que está produciendo. Claro. Entonces, tú solucionas el estreñimiento, disminuyes esos ácidos grasos y se acabó el problema. Hay cosas, obviamente, no quiere decir que todos los asmáticos son estreñidos y se van a solucionar con eso, no. Claro. Pero cosas tan sencillas. Pero el punto es que hay que buscarlas e integrarlas. Claro. Una vez que la integras y Interesante. el pediatra vuelve a tener ese rol pivot de poder solucionar integralmente a su paciente, probablemente encuentres la solución del problema. Hay pacientes mucho más difíciles y para eso existen otras herramientas de la medicina funcional, como la medicina de precisión, que ya es irte más allá a la genética, a la O sea, nutrigenómica. exámenes más específicos. Mucho más específicos. A mí me preguntan, doctor, pero usted hace prueba de microbiota. A ver, le digo, es que eso no lo necesita todos. ¿De qué sentido tendría yo Eso también saber, es algo que está un poco de moda, saber mi ¿no? microbiota? ¿Para qué? Claro. ¿De qué te va a servir si no sabes ni para qué la vas a usar, ni para qué sirven esas bacterias y no Hay sabes una corriente ahorita de eso, ¿no? Total, Nutricionistas. completamente, ¿no? Entonces, hay que analizar, pedir los exámenes que requiera el paciente, ir de menos a más. Pero con la historia, con los antecedentes, tienes casi el 90% de los casos resueltos. Y yo imagino que en una entrevista con los papás, ahí sacas casi todos los antecedentes, o sea, haces tantas preguntas que los papás son los principales como los que te van a dar la información es, completa, ¿no? así es. Los que saben todo. Y por eso los papás tienen que... Yo les pregunto, ¿algún antecedente materno? Ninguno. Claro. ¿Es usted sana? Completamente. No tengo ¿Nunca ha nada. tenido rinitis, asma? Creo que de chiquita. ¿Y nunca ha tenido convulsiones, epilepsia? Sí, Claro. convulsioné. ¿Y nunca ha tenido problemas digestivos? No, nunca. ¿Sufre de estreñimiento? Claro. Claro, vas Pero- indagando un poquito y vas Claro. saliendo Entonces, todo, tú ¿no? te das cuenta que nosotros como adultos Normalizamos un montón de Sí. cosas. el estreñimiento, por ejemplo. Sí, Es normal ser estreñido. sí. Ah. Pero doctor, es normal. Yo voy cada 3 días al baño. Tome su normal. Cibrelax. ¿No? Entonces, ¿y cómo comen? Súper saludable, Claro. ¿no? Y golosinas en la casa, galletita en la lonchera. Pero si no es tan saludable, Claro. ¿no es cierto? No, yo creo que si cuento con lo que me mandan en el lonchero, el doctor se va a Olvídate. querer ir y Antes- se va a querer ir de la sala. No, de hecho yo creería que Todos, ¿ah? los mayores detractores, ¿no? Deben ser, considerando que esta medicina está como, no sé, ha empezado hace 30 años, imagínate, Sí. calculo por deducción que tus mayores detractores deben ser, o Mayores. sea, mayores a 30, ¿no? De 40, 50, abuelos, etcétera. Yo más que detractores creo que es incrédulos. Claro. Ujú, Porque cuando lo viven y lo ven, y me ha pasado hasta con hijos de mis colegas o ujú. nietos de mis colegas, que a veces viene mi colega siendo incluso pediatra, Claro. abuelos, y se sientan ahí como que te miran, a ver, convénceme, ¿no? Claro. Claro. ¿Qué me vas a decir ahora? Claro, ¿no? Y cuando tú le explicas bioquímicamente, le explicas, no, doctor, no se trata de que su nieto autista va a tomar un probiótico y va a dejar de ser autista, no. Claro. Se trata de que tiene un problema en la microbiota intestinal y que probablemente eso contribuye a la neuroinflamación y probablemente exprese mayores síntomas que los que debería tener Claro. una persona que no tiene sus problemas. No quiere decir que si le soluciona con un probiótico esto, el niño va a dejar de ser autista. Sería Claro. muy básico, pues no que Claro. me ganaría el Nobel. Claro, ¿no? porque, o sea, me queda claro que es una corriente que no tapa el incendio. Totalmente. Como la medicina tradicional. Y mucho más ¿no? laboriosa. Yo les digo, a ver, el Exacto. impacto lo vamos a ver en 2 o 3 meses. Claro. No es ¿no? inmediato como tomarte Por una eso pastilla, tienen claro. que seguir usando su inhalador. Sí, Por eso claro. tienen que seguir tomando su antihistamínico probablemente algunos meses más. Pero luego veremos, porque a ver, el antihistamínico solo bloquea la histamina, pero no su producción. Claro. Solo bloquea el receptor, nada más. Sí, no, definitivamente creo que es una muy buena forma de convivir con ambos mundos, ¿no? Con la parte convencional, tradicional y con la parte moderna, diría yo. Porque no lo eliminan. Pues claro, porque yo al final del día, y un poco ya acá como tipo aprendizaje, creo que
definitivamente siempre es bueno mejorar los hábitos. Sí. O sea, independientemente a si es que eso te ayuda a una enfermedad o simplemente te ayuda a ti mismo a sentirte mejor. O sea, mejorar la alimentación, hacer deporte, Claro. el sueño, vivir en un ambiente Eso. mucho el más entorno. tranquilo, con un entorno tranquilo, hacer deporte, retomar dormir el bien. contacto con la naturaleza. De hecho, Exacto. existe un síndrome de desconexión con la naturaleza, ¿no? Y ahora olvídate mucho más, ¿no? No, los niños son niños de En una pandemia, generación ¿cómo era eso? ¿Cómo, terrible, ¿no? qué- qué- Indoor, qué- ¿no? qué- cómo O sea, cómo tratabas de conectar eso? Porque era muy Era complicado salir de imposible, casa, ¿no? Tú ¿no? te dabas cuenta que los que vivían mejor eran los que estaban en el campo. De hecho, la gente empezó a buscar irse a la playa, al sí. campo. Es lo que menos se contagiaban, ¿no? Así es. Los que menos se Claro. enfermaban, los Sí. que ni se enteraron muchas veces Sí, de qué pasó. Claro. qué bueno. ¿No? Entonces mira cómo hasta el poder de la naturaleza tiene un poder sanador, ¿no? Como Superman, no quiero hacer spoiler, pero lo que no han visto la película, ¿no? Por si no lo han El visto. sol dorado, ¿no? ¿Viste? Claro. El sol lo cura. Sí, Sí. tal cual. Sí, pues. Así que, no, está súper, súper bueno esto. Ahora, Roberto, nosotros, no quiero ahí spoilearte, pero sí hemos normalmente preparado una dinámica por cada capítulo. Ahora tenemos una dinámica súper interesante, súper chévere que queremos contarte. Vamos a hacer una dinámica de completa la frase. Te voy a dar algunas frases y vas a completar con la palabra que se te venga directamente, la primera que salga de la cabeza. Y esta dinámica viene gracias a el IMF, que es el Instituto de Medicina Funcional. Así que agradecemos igual a los chicos. Y voy con las frases. La primera. El mejor regalo que un padre puede darle a su hijo es. Salud. Ok. El error o el error más común que los papás cometen sin darse cuenta es. No investigar. Un cambio pequeño en la rutina que genera un gran impacto es. Comer mejor. Lo que nunca deberíamos normalizar de la salud es. El estreñimiento. Gran aprendizaje. Si estás estreñido, visita a Roberto, por favor. Cuando un niño duerme bien, sus padres notan que. Son más felices. Y la última, en base a la pediatría funcional, se resume en. Salud plena. Buenísimo. Lo máximo, Roberto. Y para ir cerrando el capítulo, quería preguntarte algunas recomendaciones básicas para que todos nuestros oyentes empiecen a conocer mucho más de esto y acudan a ustedes, ¿no? Que tienen un montón de información y sobre todo diagnóstico. Me llevo eso. Creo que el poder de la información, del diagnóstico, de los antecedentes, en verdad te ayudan a luego curar, ¿no? Porque tú no puedes, en verdad, y creo que nunca me lo había cuestionado así, ¿cómo curas cosas si no conoces la raíz, ¿no? Qué valioso eso. Quería preguntarte, ¿qué señales crees que deberíamos tener los papás en la casa para decir, es momento de ir a ustedes, de ir al instituto a entender un poco más? Ok. Yo creo que primero entender que la mayoría de los pediatras ya hacemos medicina funcional. O sea, hacemos mucha prevención, bastante prevención. Hablamos mucho de hábitos, hablamos de alimentación, hablamos de sueño. Quizás enfocarnos mucho en la nutrición sí debería ser un pilar importante, ¿no? Una herramienta muy sencilla es medicina gratis. En verdad no tienes que comprar ningún medicamento para esto. Es ir a la alacena de tu casa y ver cuántos alimentos ultraprocesados tienes en tu alacena, ¿no? El alimento ultraprocesado es aquel que tiene más de 5 ingredientes. Y empezar a deshacerte de ellos. Y empezar a comer alimentos reales. O sea, es mejor la historia de la salsa roja, ¿no? Es mejor hacer la salsa roja en tu casa que incluso comprar la pasta de tomate, que ya es un ultraprocesado, para hacer salsa roja, y menos y peor que comprarla ya hecha, cuando tiene 25 ingredientes que desconoces, ¿no? Idealmente sería mejor hacer tu pan, pero como nadie tiene tiempo de hacer pan, pues compra un pan muy básico Lo más limpio y posible. no un pan que tiene 30 ingredientes que nunca se malogra en la alacena después de 3 meses. No sabes ni ¿No? pronunciar. Entonces, así es. Entonces, yo creo que esa es una herramienta básica. Segundo, encontrar los antecedentes que tú bien has dicho. Saber, oye, soy asmático y no normalizarlos. Si yo soy asmático, mi esposo es asmático, él tiene que ser asmático. Claro. ¿Qué puedo hacer para que él no lo sea? Y ese es el cuestionamiento de donde parten muchas de las respuestas en la medicina funcional. La mayoría de papás que vienen a la consulta vienen cuestionándose qué hacemos para que use menos medicamentos, Sí. qué hacemos para que no se enferme tanto, qué hacemos para mejorar su estreñimiento que no mejora con nada, qué hacemos para que no tenga dermatitis, rinitis y asma a la vez. Entonces, yo creo que ese cuestionamiento válido
primero trasladárselo a su médico. Si su médico no tiene la respuesta, o la respuesta es simple, como es que esas son enfermedades con las que tiene que vivir y se controlan, Claro, es genético. probablemente no es que no sepa porque sea malo, es que nadie sabe lo que desconoce. Claro. Claro. Entonces, sí buscar ayuda de profesionales que puedan ayudarlos. En Integrando hay 4 o 5 pediatras que nos pueden ayudar con todo eso, un equipo de nutrición robusto, de psicología y de terapia, y de psiquiatría y de gastroenterología que ahora tenemos, de dermatología, que son subespecialidades pediátricas que para nosotros han sido valiosísimo encontrar subespecialistas que tengan apertura de mente para entender que la medicina convencional tiene que evolucionar, que no podemos quedarnos en recetar un medicamento y otro, y luego darle un medicamento para contrarrestar el efecto adverso del medicamento 1. Exacto. A ver, como darte el antibiótico y darte el omeprazol para que no te fastidie el Sí. estómago porque tomas el antibiótico. Totalmente, Tal ¿no? ¿Y en algún momento, Roberto, sientes que ya es tarde para llegar? No, nunca es tarde. Mírame a mí. A los 30 y tantos años descubrí la gota, y a los 40 un poco menos quizás, descubrí la medicina funcional, mucho menos. Y a los 41 dejé de tomar medicamentos para la gota. Claro. Cosa que probablemente, según mi reumatólogo, al que lo quiero mucho y le mando un gran abrazo, no es que él lo haya dicho a propósito, pero me dijo, probablemente sea para toda tu vida, pero ya, yo hackeé mis genes y ya están. E inclusive con tus hijos también hiciste cambios ya ellos Más niños, grandes. ¿no? Más grandes Sí. y se dieron. Y cuesta hacerlos, ¿ah? Cuesta Sí, hacerlos. Claro. definitivamente. No, seguro a nosotros también nos va a costar bastante. A nosotros mismos Y al entorno. Y claro, el La entorno. presión que existe, ¿no? Eso, Qué bestia. eso. Claro. Y a los mismos niños, ¿no? Que ya, nuestro hijo tiene 4 años, pero igual ya tiene ciertos hábitos Así es. que va a costar acostumbrar, ¿no? ¿Cómo aplicar todos estos principios que nos dice la medicina funcional sin sentir culpa? Como para cerrar este tema de la culpa, porque realmente siento que, o sea, ahorita yo ya la estoy sintiendo, por ejemplo. Me imagino que todas las personas Y que llegar van a a casi ti. botar toda la escena. Sí, no. Ahorita mismo. Sí. Bueno, la culpa es algo que arrastramos, pero detrás de la culpa hay un miedo. Ujú. Entonces es mejor trabajar el miedo. Si tú trabajas el miedo, la culpa se libera. Entonces, si tú tienes miedo a que el miedo por la cual tú generas culpa es porque probablemente pienses que le estás haciendo mal al niño. Pero detrás de ese miedo que estás haciendo mal, no estás haciendo mal. Probablemente estás haciendo lo mejor. ¿Qué sabes hasta este momento? Cuando sabes algo más, borrarás este concepto y aplicarás el nuevo. No hay culpas. Aquí no hay culpas. Al contrario. Y yo creo que uno podría tener culpa si llegas pues a la vejez sin haber hecho absolutamente nada Claro. por haber hecho un cambio, ¿no? No, y sabiendo que esto existe, por ejemplo, que puedes profundizar e ir más allá, no lo haces, Así es. ¿no? Creo que ahí, ya sabiendo, creo que esa Claro. culpa es la peor. La peor. No. Pero igual aún ahí todavía puedes librarte de la culpa, ¿no? Mucha gente en su lecho de muerte te da un consejo muy sabio y se libró de su culpa. Claro. Y para finalizar, Roberto, ¿cuáles crees que son como los autocuidados básicos que una persona debe seguir cuando está siguiendo el tratamiento de medicina funcional? O sea, más que de medicina funcional, yo creo que los cuidados básicos para cualquier persona que quiere conservar su salud son estos 5 pilares, que algunos dicen que son más, pero los 5 más clásicos, que son salud mental, no menospreciar la salud mental ni ningunearla. O sea, si me siento triste y muy triste, busco ayuda. Si me siento ansioso y muy ansioso, tengo que buscar ayuda, ¿no? 2, el entorno. Para los niños es básico el entorno. Para los adultos también, ¿no? O sea, si tú estás en el club de los cheleros, pues vas a tomar chela. Claro. Porque hay otra, Claro. ¿no es cierto? Claro. Ya. El sueño reparador. O sea, somos de las pocas especies que no hacen nada mientras duermen. Entonces, para nosotros el sueño es súper reparador porque somos la evolución más grande de la naturaleza. La maquinaria más perfecta en la naturaleza es el ser humano. Entonces necesitamos dormir Ujú. sin estresarnos y culparnos por es que no ha dormido 8 horas, como dice el libro, ¿no? Sino, ¿qué busco yo para que este niño duerma bien? Que haga actividad física, que esté cansado, que esté feliz. Y es verdad que cada persona, cada niño, persona en general, necesita diferentes horas de sueño. Por supuesto que sí, como tú tienes diferentes patrones de alimentación. Y ese es otro pilar, la nutrición. Ser muy cuidadoso de la nutrición. No se trata de obligarlo a comer o de comer 5 veces al día, sino de
entender cómo la alimentación tuya, mía, de los tres es completamente diferente. Nosotros no vamos a tener hambre en el mismo momento. Nos inducimos al hambre a la hora del almuerzo porque ves la mesa, Claro, ponen como la ya es hora mesa, de almuerzo. pero mucha gente no tiene hambre a la hora del almuerzo. Y Claro. no hay necesidad de comer si no tienes hambre. Uno come cuando tiene hambre. ¿Ok? El sueño, el hambre, la salud mental y el ejercicio físico. ¿No? Y el ejercicio físico que es algo muy curioso, porque cuando yo les hablo de ejercicio físico, ay, sí, doctor, corretea todo el día. Pero los niños requieren 3 veces más ejercicio físico que los adultos. Claro. Los niños requieren 180 minutos de ejercicio vigoroso antes de los 4 años, o de los 5, a diferencia de los adultos que requerimos 60. Ujú. Pero claro, puede ser partido en varias horas del día. Por eso los niños nunca se Claro. cansan. Porque tienen que Claro. terminar de quemar Por esa energía, supuesto, por decirlo porque así. tienen que gastar esa energía Claro. para producir más energía Claro. y crecer. Claro, y bueno, debe ser complejo también en entornos donde el deporte no es priorizado, ¿no? Esa Claro. yo creo que debe ser una de las aristas más complejas. Totalmente. Sobre todo en un país donde el deporte, si no es Claro. competitivo profesional o pseudo profesional, no Claro. existe, ¿no? Claro. Claro. No existe. El colegio, A veces es un 45 minutos de educación física 2 veces a la semana, eso no es Claro. deporte, pues, ¿no? Claro. ¿No? Entonces hemos priorizado mucho una educación basada mucho en la letra, en el aprendizaje científico, cuando definitivamente el que hace deporte es mejor científico que el que no hace deporte. Exacto. Qué buenos datos y qué buen capítulo, la verdad, Roberto. Agradecerte nuevamente el estar aquí con nosotros. Creo que has podido ahí romper con ciertas ideas que teníamos nosotros previamente de la medicina funcional. Sí habíamos obviamente hecho nuestra tarea, como te había comentado, porque definitivamente creo que es súper importante entender un poquito por dónde Ujú. va y eso lo tenemos claro. Ahora nos toca ir. Ya nos Ahora verás. nos toca hacer nuestra tarea Con para nuestro dejar la hijo. culpa y ahí hacer todo el proceso con Fabio, porque particularmente nosotros sí tratamos de gestionar hábitos bastante saludables, siempre es complejo. Ujú. El día a día, el trabajo, y esto hace que por ahí te comas algo que no debes o priorices lo fácil frente a lo Ujú. saludable. Sin culpa, siempre sin culpa. Siempre sin culpa. Así que agradecerte tu participación, Roberto, en el día de hoy. Gracias a ustedes Sí, por la muchas invitación. gracias por estar acá, Roberto, y gracias también al Instituto de Medicina Funcional por acompañarnos en este capítulo. Estamos llegando ya al final, así que, como siempre decimos, lo hablamos en casa.